Tierra depende de la luz solar. Las plantas, algas y algunas bacterias capturan la energía lumínica del sol y la convierten en energía química a través de una serie de reacciones llamada fotosíntesis. Estos organismos producen carbohidratos a partir de componentes básicos como el agua. Vaya, estos carbohidratos, recordemos, las azúcares son carbohidratos. Así que cuando decimos que genera carbohidratos, se está generando azúcar, y específicamente el azúcar más simple de las plantas es la llamada glucosa. Pero antes de ser glucosa, hemos visto que antes de ser glucosa hay un componente más básico que todavía no es catalogado como una glucosa, y este va a ser el gliceraldehído. El gliceraldehído 3-fosfato, y en sí lo que produce la fotosíntesis es gliceraldehídos Y el dióxido de carbono del ambiente, y durante este proceso liberan oxígeno. La fotosíntesis nutre a casi toda la vida en el planeta. La fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas en la cual la energía solar se convierte en energía química. La energía lumínica activa el movimiento de electrones de moléculas que donan electrones a moléculas que aceptan electrones. Pero, ¿qué moléculas? El agua es el primer donante de electrones. El carbono en el dióxido de carbono es el aceptor final de electrones. El dióxido de carbono se combina con otras moléculas para formar carbohidratos, como el azúcar de 3 carbonos llamado G3P. Miren, este es el azúcar más simple. Miren, el gliceraldehído 3-fosfato. Y necesitamos 2 gliceraldehídos 3-fosfatos para formar lo que es la azúcar más simple que nosotros podemos tener como base, que es la glucosa. Pero no solo se forma glucosa, también forma otros. Los carbohidratos se usan para hacer otras moléculas orgánicas que las plantas usan para crecer y como fuente de energía para sostener sus vidas. Un importante producto secundario de la fotosíntesis es el oxígeno. Vamos a acercarnos al corte transversal de una hoja para ver más de cerca el centro de acción de la fotosíntesis. Una hoja tiene varios tipos de células, como células mesofílicas, células epidérmicas y haces vasculares. Esto es histología vegetal. Las células mesofílicas son células que tienen lo que son grandes cantidades de cloroplastos. Las células epidérmicas, su función es proteger lo que son las partes externas de la planta. En este caso nosotros también tenemos células epidérmicas, solo que son diferentes en lo que son las plantas. Y los haces vasculares es lo que nosotros conocemos como xilema y floema. La mayoría de las células en el medio de una hoja contienen grandes cantidades de cloroplastos. Los pigmentos en los cloroplastos hacen que esas células sean verdes. Los cloroplastos son los organelos donde ocurre la fotosíntesis. El dióxido de carbono del aire entra a la hoja a través de pequeños poros llamados estomas en la capa externa de la célula. El oxígeno que se forma durante la fotosíntesis también sale de la planta a través de los estomas. La planta transporta moléculas orgánicas producidas en las células de la hoja hacia otras células a través del sistema de tuberías que se encuentra en los haces vasculares. Veamos más de cerca un cloroplasto, el organelo donde ocurre la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en 2 conjuntos de reacciones químicas, las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin. Estas reacciones ocurren en distintas... Yo les dije, también llamada fase dependiente de la luz y fase independiente de la luz. La fase dependiente de la luz es la fase luminosa y la fase independiente el ciclo de Kelvin. A la fase dependiente de la luz también se le puede llamar reacción de Hill. Regiones de los cloroplastos. Los cloroplastos contienen una serie de discos encapsulados por una membrana llamados tilacoides, que están rodeados por un fluido acuoso y transparente llamado estroma. Las reacciones luminosas se llevan a cabo en moléculas en las membranas de los tilacoides, mientras las reacciones del ciclo de Calvin se llevan a cabo por moléculas en el estroma. Vamos a explorar estas regiones y sus funciones con más detalles.
En la membrana del tilacoide, las reacciones luminosas transforman la energía lumínica en energía química. La energía lumínica impulsa la formación de moléculas. Vale. Si notamos acá es el esquema básico para lo que son las reacciones luminosas o fase dependiente de la luz. Importante destacar que los productos son ATP y NADPH. Estos son los productos de las reacciones luminosas. Va a requerir lo que es energía, en este caso luz, y va a requerir los compuestos ADP para ATP y NADP más para NADPH. El NADP más o NADPH pues es nicotianamina ademina diclótido fosfato, que es una coenzima. Recordemos que es el concepto de coenzima, por favor. Para esto recordemos, va a ocurrir lo que es la reacción química. Creo que no se lo di. No. Sigamos. De ATP a partir de ADP y de moléculas de NADPH a partir de NADP más y electrones. Durante este proceso, las moléculas de agua se dividen y se forma el oxígeno, que puede ser liberado a la atmósfera. En el estroma, las reacciones del ciclo de Calvin usan energía química de ATP y NADPH para combinar dióxido de carbono del aire con moléculas orgánicas para formar nuevas moléculas como el azúcar G3P. Bueno, continuamos con la fase dependiente de la luz. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con la fase dependiente de la luz? Para esto ocurre en las membranas tilacoidales y ocupa lo que son los llamados fotosistemas, el cual tiene clorofila y otros pigmentos fotosintéticos, no solamente tiene pigmentos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viene la luz y excita a los electrones que están presentes en el fotosistema número 2 y se llama así porque este fotosistema fue descubierto de segunda. Ahora, ¿vieron ahí? La luz excitó a los electrones y pasaron hacia esta proteína llamada plastoquinina. Y esto se llama cadena transportadora de electrones, que son los fotosistemas y estas proteínas que se encuentran en la membrana de los discos tilacoides que van a mover a los electrones. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el fotosistema? El fotosistema pues perdió electrones y así que necesita regenerar esos electrones, y ahí entra lo que es el agua y empieza la fotólisis del agua, que es el rompimiento de enlaces liberando oxígeno y iones de hidrógeno. Ojo, se necesitan lo que son 2 moléculas de agua para generar lo que es el oxígeno, porque miren cuánto oxígeno tenemos por cada molécula de agua. Tenemos medio oxígeno. Y sabemos que el oxígeno para estar en estado gaseoso tiene que ser oxígeno 2. Recordemos ese punto, por favor. Muy bien. Continuemos entonces explicando lo que es la fase dependiente de la luz o reacción de Hill. Continúa lo que es ahora. Miren. ¿Qué sucede? La plastoquinina envía o transporta lo que son estos electrones al citocromo B6. Y este citocromo B6 usa parte de esa energía de esos electrones. ¿Para qué? Para mover lo que son iones de hidrógeno de la parte externa dentro del tilacoide. Hagamos una corrección ahí. El estroma es la parte externa del disco tilacoide. Y dentro del tilacoide está aquí, el estroma es la parte externa. Tratemos de tachar eso ahí, por favor. No es dentro del tilacoide. Ese es fuera del tilacoide. Ahí creo que se me fue la corrección. Muy bien. Entonces, el citocromo utiliza la energía para poder extraer lo que son iones hidrógenos de la parte externa hacia la parte interna. Y ahora, ¿qué pasa? Miren, se va a generar esto llamado gradiente de concentración. Es decir, en el medio interno va a haber mayor concentración de iones de hidrógeno y en el medio externo va a haber
menor concentración. Y ahora sí vamos a utilizar otra proteína, en este caso llamada ATP sintasa, que va a utilizar lo que son estos iones hidrógenos para poder convertirlos en ATP. Miren, llega lo que son los iones hidrógenos y van a utilizar esta energía para generar ATP. Ya tenemos lo que es nuestro primer producto de la fase dependiente de la luz, que es el ATP. Pero los electrones siguen en movimiento, ahora pasan hasta la plastocianina, que los va a llevar hacia el fotosistema 1, que es el primero que fue descubierto, pero se llama fotosistema 1, el cual van a llegar los haces de luz y de igual manera va a excitar a los electrones para que sean movidos hacia la última proteína, que en este caso es la ferrodoxina, que se va a encargar de llevarlos hacia el aceptador final de electrones, que en este caso es el NADP+. Este va a aceptar a estos dos electrones y los va a integrar para formar el NADPH. Y ahí tenemos nuestro segundo producto de la fase dependiente de la luz, que es el NADPH y el ATP. Y recordemos, estos dos productos son utilizados en la fase independiente de la luz o ciclo de Kelvin. Y este proceso ocurre de manera simultánea. Podemos ver cómo ocurre. Miren, se excitan, mueve electrones, recupera electrones hacia el citocromo, hacia la plastocianina, se genera el gradiente, se genera el ATP, sigue el movimiento de electrones, sigue excitando a los electrones y va hacia el aceptador final. Y eso ocurre de manera, y se generan ¿qué? Ahí tenemos los productos. Se genera NADPH, ATP y oxígeno. Muy bien, eso sería todo para lo que es esta parte que me hacía falta. A continuación procederé a explicar lo que es el ciclo de Kelvin. Si tienen dudas pueden repasar, traten de recordarse y recordar por favor cuáles son los productos, cuáles son los fotosistemas, qué es un fotosistema. Ahí lo pueden ver, es bastante sencillo. Consta de 3 simples partes: fijación, reducción y regeneración, y son varias reacciones químicas que están ocurriendo simultáneamente. Más sin embargo, es un poco más fácil de lo que ustedes ven en ese esquema. Muchas veces vemos el esquema y le tenemos miedo, y la verdad es que no necesitamos aprendernos todo este esquema. Yo les voy a decir básicamente qué es lo más importante, lo que necesito que se vayan aprendiendo en base a La primera etapa es la fijación del carbono, en la que el carbono contenido en el CO2, que siempre es un átomo de carbono en cada molécula de CO2, se va a unir a una molécula de 5 carbonos que se llama RuBP. Su nombre completo es ribulosa difosfato. Esta reacción es catalizada por la enzima ribulosa difosfato carboxilasa, abreviada como Rubisco, y produce un... Ahora, para que ocurra se llama fijación de carbono porque necesitamos que en primera instancia el dióxido de carbono se ingrese al ciclo. Eso significa fijación. Tiene que ingresar al ciclo de Kelvin, y para poder ingresar necesita integrarse con lo que es una enzima. En este caso es la ribulosa bifosfato, que es una enzima muy común en lo que es el planeta Tierra. Pero recordemos la importancia que tienen lo que son las enzimas. En este caso es una enzima bastante especial y única. Así que hay que recordar muy bien este punto, que para poder ingresar al ciclo de Kelvin necesita la integración de Rubisco, es decir, la ribulosa bifosfato. Si esto no ocurre, pues el dióxido de carbono no empieza el ciclo de Kelvin. Recordemos ese punto, por favor. Puesto de 6 carbonos, pero como este es muy inestable, inmediatamente... ¿Qué significa inestable? Inestable significa que las fuerzas van a hacer de que se rompan los enlaces entre ellos y se generan lo que son dos moléculas. En este caso,
Se divide en 2 moléculas, cada una con 3 carbonos. Este compuesto se llama 3-fosfoglicerato, abreviado como 3-PGA por sus siglas en inglés. Ahora, por cada molécula de dióxido de carbono vamos a obtener 3 moléculas de fosfoglicerato. ¿Por qué? ¿Cuántas moléculas de carbono tiene la ribolosa bifosfato? Tiene 5. ¿Cuánto se le agrega con el carbono? 6. 5 más 6, 5 más 1, 6. Aquí tenemos los 6 carbonos. Como es inestable, se rompe y se forman 2 moléculas con 3 carbonos. Eso vayamos recordándolo, por favor. Entonces, por cada molécula de CO2 se van a generar 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. La segunda etapa es la reducción. Esto se tiene que hacer porque al tener 3-fosfoglicerato, los productos generados por la reducción es una reacción un poco compleja, pero realmente si su profesor de química se la puede simplificar un poco más. Más sin embargo, así lo más simplificado que se les puedo decir para que lo vayan entendiendo es venir y oxidar lo que es estos fosfogliceratos a través de la adición de ATP y NADPH. Reacciones dependientes de la luz, que es el ATP y el NADPH. Entonces, primero en este punto es donde vamos a utilizar la energía que fue obtenida en la fase clasa, en la fase dependiente de la luz o reacción de Hill. Por favor, este punto es el que necesito que usted más recuerde. ¿Dónde utilizamos la energía? En la fase de reducción. ATP va a fosforilar, es decir, va a donar un grupo fosfato al 3-fosfoglicerato, y como se gasta el ATP se produce como un subproducto ADP y la molécula se transforma. Recordemos, gastaron ATP, adenosín trifosfato, va a perder un grupo fosfato y se va a convertir en ADP, adenosín difosfato. En un 1,3-bifosfoglicerato. Aquí es importante aclarar que esto pasa con cada molécula de 3-PGA, y como tenemos 2 de ellas, entonces necesitamos 2 moléculas de ATP y se producen 2 moléculas de ADP. Después el NADPH dona 2 electrones y un hidrógeno al 1,3-bifosfoglicerato, es decir, lo reduce, y como subproducto se tiene NADP+ y un fosfato inorgánico. La molécula de 1,3-bifosfoglicerato al reducirse se convierte en una triosa fosfato llamada gliceraldehído 3-fosfato. Aquí ya tenemos lo que es una base bastante importante. Aunque ya tenemos lo que es el gliceraldehído, que es el producto final que deseamos, porque vamos a necesitar 2 gliceraldehídos para formar lo que es la glucosa. Aquí necesitamos recordar algo. Este es un ciclo. Si nosotros sacamos estas 2 gliceraldehídos, hasta aquí llega el ciclo, y el ciclo tiene que continuar, que se abrevia G3P. Esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato tiene 3 carbonos y nosotros queremos usarla para sintetizar glucosa, la cual tiene 6 carbonos. Para sintetizar glucosa primero tenemos que convertir al G3P en una hexosa fosfato, la cual también tiene 6 carbonos. La forma de hacerlo pues sería combinando 2 moléculas de G3P, ya que cada una tiene 3 carbonos, y así nos da el total de 6 carbonos. Sin embargo, si nosotros utilizamos esas 2 moléculas que tenemos hasta ahora, el ciclo terminaría ahí y no podríamos continuarlo. Por lo tanto, digamos que solamente una molécula de G3P se va para la producción de glucosa y la otra continúa en el ciclo. Tenemos que hacer que esta molécula de 3 carbonos se convierta en una molécula de 5 carbonos para regenerar a la RuBP. Esto sucede mediante una serie de reacciones que no se ven a nivel preparatoria o bachillerato. Simplemente lo que hay que saber es que para que esto suceda se necesitan 5 moléculas de G3P. Entonces, si nosotros necesitamos
5 moléculas de G3P para reciclar y una molécula para producir glucosa, necesitamos en total 6 moléculas de G3P. Al inicio habíamos dicho que con una molécula de CO2 producíamos 2 moléculas de G3P. Entonces, ahora que necesitamos 6 moléculas de G3P, vamos a empezar el ciclo con 3 moléculas de CO2. A eso último hay que prestarle bastante atención. Recordemos, de cada CO2, dióxido de carbono, obtenemos 2. Y en cada ciclo van a entrar 3. Miren, eso tenemos que ir recordando. Un ciclo para generar una molécula de gliceraldehído 3-fosfato que se va a generar glucosa, entraron 3 dióxido de carbono. Entonces, lo que necesito son 2 moléculas de gliceraldehído. Entonces, si con 3 saco una, voy a necesitar 6 para sacar las 2. Las cuales van a producir 6 moléculas de 3-fosfoglicerato que van a reaccionar con 6 moléculas de ATP, que se va a tener un subproducto de 6 moléculas de ADP, produciendo 6 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, y al final tendríamos las 6 moléculas de G3P que necesitamos, de las cuales una se va a producir glucosa y 5 se van para reciclar en el ciclo. Entonces, la última etapa se llama regeneración y consiste en convertir estas 5 moléculas de G3P en moléculas de RUBP. Se necesitan moléculas de ATP, 3 para ser específicos, que al usarse se convierten en 3 moléculas de ADP. Y así obtenemos 3 moléculas de RUBP que van a reaccionar con 3 moléculas. Vaya, ¿qué necesito que se aprendan? Más que todo, ¿dónde gasta energía? Se gasta energía en el proceso de reducción y proceso de regeneración. ¿De dónde viene la energía? Viene de la fase dependiente de la luz. Recordemos, ahí obtuvimos ATP y NADP+. Y este ATP y NADP+ lo utilizamos en la fase de oxidación, de reducción y de regeneración. Miren, aquí está ATP. Y por último, este ADP y el NADP+ que se produjo en la fase de oxidación, ¿para dónde va? Eso va hacia la fase dependiente de la luz.